Bueno, el turno ahora es para otro tío grande, no solamente porque mide más de 1,90 m. Javi Burgos ha tenido varias vidas en una. Ha sido investigador, profesor, director científico de una empresa y gestor. En la actualidad es el director general de Investigación y Alta Inspección de la Consellería de Sanidad de Valencia. Es autor de libros como Diseñando fármacos, de Next Door, y Geografía de la locura, de Jot Down. Chúpate esa, que he hablado de tus libros en tu charla. Javi Burgos, del tratamiento moral. Yo personalmente sé que muchos hombres del gobierno y algunos hombres de negocio han desaparecido allí. Cuentan que uno se volvió loco y lo ingresaron en Danvers. Esto que os acabo de decir es un texto de La sombra sobre Innsmouth. Es un texto de uno de los mayores escritores de ciencia ficción y de terror gótico de la historia de la literatura universal. Y se le ocurrió probablemente cuando oteaba este edificio, que es el Hospital de Lunáticos de Danvers. Probablemente todos sabéis que estoy hablando de Howard P. Lovecraft, que, como decía, para mí y para muchos es uno de los mayores escritores de ciencia ficción de la historia. Este hombre, de Providence, en Estados Unidos, probablemente cuando estaba viendo ese hospital de Danvers, le venía a su memoria otro hospital parecido. En este caso, el hospital de Butler, que está en su ciudad, en Providence. ¿Y por qué recordaba el hospital de Butler? Pues porque allí había enfermado su padre y había sufrido una incapacidad mental y allí había muerto su madre. Por eso, la visión del hospital de Danvers probablemente y los escritos que hizo se basaban en las experiencias que había tenido en el hospital de Butler. Aquí tenéis a la familia Lovecraft. Tenemos a Winfield Lovecraft, el padre, a Sarah Phillips, la madre, y al propio Lovecraft, vestido, según la costumbre de la época, de niña. Probablemente los padres, pero sobre todo la madre, bastante neurótica y, como diría Lovecraft, malsana, le influyó en todos los terrores que tenía el niño y que a la postre le ayudó a crear esa mitología que describen los libros de Lovecraft. Pero yo no quería hablar de Lovecraft, sino de Danvers. Aquí tenéis otra imagen del hospital. Convendréis conmigo que es de una belleza excelsa, sublime. Si veis, la arquitectura es de un estilo neogótico. Bien, pues este hospital se le ocurrió a un psiquiatra de Pensilvania que se llamaba Thomas Story Kirkbride. Thomas Story Kirkbride pensó que los insanos, los enfermos mentales, tenían más posibilidades de curarse si estaban en un ambiente de belleza. Y para ello se le ocurrió escribir un libro en 1854 que se llamaba De la construcción, organización y ordenación general de los hospitales para insanos. Según su criterio, estos hospitales tenían que estar lejos de las grandes ciudades, debían estar ubicados en el campo. Él calculaba que necesitaba unas 40 hectáreas de terreno para que estuvieran en esos hospitales, pero es que además debía tener bellos jardines, invernaderos, zonas de labranza, en la que los propios insanos pudieran trabajar. Aquí veis una postal de la época de otro de esos hospitales, que es el hospital de Worcester, también en Massachusetts. Todos los hospitales tenían que estar diseñados y ornamentados ricamente con el más alto canon de belleza, que en aquel momento era el de una familia victoriana. Estos son los interiores del Hospital de Pensilvania, donde empezó a trabajar Kirkbride. Las habitaciones tenían que tener al menos una altura de 3,7 metros, debían alojar uno, en el mejor de los casos, un paciente y como mucho dos, y debían tener acceso al aire puro y a la luz del sol, como podéis ver aquí. Pero no solamente las habitaciones, sino los pasillos que comunicaban las habitaciones también tenían que ser así. Y tenían que tener idílicas vistas a aquellos paisajes de vegetación donde los insanos podían ver cómo la vida cambiaba a lo largo de las estaciones. Según Kirkbride, este tipo de hospitales tenían que tener una estructura como la que muestro aquí. Un bloque central, un pabellón central, donde estaban todos los servicios, donde estaba la casa del superintendente, el domicilio, que era el director del hospital, y luego tenía que tener unas estructuras en ala de murciélago
que eran habitualmente entre 6 y 8 bloques donde se albergaban a los insanos. Él los clasificaba, según su libro, en 3 clases: los melancólicos, los maníacos y los dementes. Aquellos que estaban más enfermos ocuparían los extremos, los bloques más alejados del bloque central. Aquellos que estuvieran más nerviosos también. Conforme fueran curándose, conforme iban mejorando y tranquilizándose, iban recorriendo los bloques, acercándose progresivamente al pabellón central. Siguiendo este modelo de hospitales, en lo que se conoció como el Plan Kirkbride, se construyeron más de 70 hospitales a lo largo y ancho de los Estados Unidos. También tenemos algunos ejemplos fuera de los Estados Unidos utilizando este sistema de construcción. Realmente, el cambio significativo que introdujo Kirkbride en el siglo XIX y que nos recuerda también a la escuela de los alienistas franceses en Europa fue hacer un tratamiento moral de los pacientes. Hasta el momento en que Kirkbride aparece y empieza a diseñar este tipo de hospitales, junto también con alguna gente de la época, a los pacientes se les trata como animales irracionales. Para ellos, hasta ese momento, los enfermos eran personas que sufrían este tipo de enfermedades muchas veces por causas sobrenaturales, por posesiones demoníacas y por asuntos de esta envergadura. Y se trataba a los pacientes de una manera poco ética, poco moral. De ahí el cambio que introduce Kirkbride. Y además a los pacientes se les trataba y se les hacía una serie de técnicas bajo un paraguas supuestamente científico que no eran más que humillaciones y vejaciones para que estuvieran tranquilos. Pero todo sueño puede acabar en una pesadilla. Y aquellos idílicos palacios que eran los hospitales diseñados por Kirkbride a principios del siglo XIX, llegó un momento que mutaron a asilos del terror. Después de la Guerra Civil Americana, durante 1870 y durante esa posguerra donde hubo una debacle económica, la legislación cambió y se obligó a que los hospitales utilizaran todas sus posibilidades para albergar pacientes. Kirkbride había pensado, o había diseñado, o había dicho en su libro, que el máximo número de pacientes que podía tener cada uno de estos hospitales era de unos 250, pero llegó un momento que fueron miles de ellos. Bien, esta situación, con estos pacientes y con las prácticas que ocurrían dentro de esos muros, que incluían incluso lobotomías a los pacientes, era probablemente lo que imaginaba Howard Philip Lovecraft cuando miraba el hospital de Danvers y recordaba a su padre y a su madre muertos en el hospital de Butler. Hoy en día, de esos más de 70 hospitales, quedan tan solo en pie unos 30. El resto bien han sido derruidos o bien han sido reusados para otros menesteres. Sabemos que de Danvers solamente queda una zona que todavía está en pie. Probablemente esa zona o esa área sea aquella que más afectaría y que más desarrollaría los terrores del gran escritor de Providence. Ese sitio es, sin lugar a dudas, el cementerio. Muchas gracias.